Desde Aldana, mi pueblo querido, pueblito viejo de mi juventud. Desde Aldana, mi pueblo querido, pueblito viejo de mi juventud. Con sus mujeres que son tan preciosas y sus sonrisas que dan esplendor. Con sus mujeres que son tan preciosas y sus sonrisas que dan esplendor. Aldana ha cambiado en todo, pues porque en ese tiempo no había, solamente había escuelas, más no era colegios, no había. Y las casas también poquiticas. Había un caminito que toda la gente caminaba por el centro. Y era muy difícil para andar, porque había ortiga de esa crespa, de otra que es como toronjil. Y ahora pues con faldas altas uno se ortigaba hasta dónde. No, el pueblo era pequeñito, pues era pequeñito. Y las calles era pues que no se podía andar del lodo que había, lodazal. Esas casas eran de paja, no eran de teja. Había una casa de doña Rosana Rosero y ellas también, todas barrían igualito y le dejaban una melguita de polvo. Y nosotros por ese polvito nos íbamos a la escuela. Las escuelas habían dos, de niñas y niños, pues ahí iban todos. Pues. Ya cuando tuve 7 años me mandaron a la escuela, que era escuela de niñas, no había mixta. Cada profesora tenía en un salón grande, era dividido con tablero, entonces mientras trabajaban con él un curso, el otro trabajaba, les dejaban su tarea. Pero habían las dos jornadas, de 8 a 11 y de 1 a 4. Y entonces en ese tiempo nosotros no conocíamos pues eso de cuadernos, no lapiceros, nada de eso, sino era una pizarra y un lápiz, que decíamos lápiz de piedra. Y después ya fue el tiempo cambiando, entonces ya en la pizarra, como les decía antes, había la mitad era con ábaco para contar y la otra mitad para escribir. ¿Por qué utilizaban la pizarra? Para economía, porque como siempre fue la enseñanza repetitiva, volver a hacer y hacer y hacer hasta que aprenda. Entonces en un cuaderno se gastaba mucho. Vuelto en la pizarra había la oportunidad de borrar y volver a hacer. Y las lecciones nos tomaban en un pizarrón. En ese pizarrón tenían un borrador como almohada y cuando no contestábamos bien las preguntas, en el cachete nos daban con eso. Después pues nos castigaban y no nos daban recreo ni nada y nos dejaban estudiando. Y de ahí sí nos tomaban la lección. Si no podíamos, nos sacaban otra vez allá, nos ponían de rodillas y después mandaban al alumno más grande que nos cargue y ellos nos daban con la vara en el trasero. El colegio, pues ese también fue iniciativa de don Julio Coral. Y la iniciativa de eso fue Marcial Montenegro. Y entonces primero pues se inició, por ejemplo, doña Judith Arévalo. Ella ayudó muchísimo en cuanto a educación. Ella fue la promotora para que haya el colegio. Y hoy en día de ella tampoco se acuerdan. Somos muy ingratos los de Aldana.
Entonces primero funcionó ahí donde es el palacio, ahí fue un año, 2 años sería. Y luego ya la curia se dio ese pedazo allá abajo y se comenzó la construcción, siendo presidente de los padres de familia don Julio Coral. Nosotros en el recreo jugábamos pues al trompo, al trompo, a las bolas, al cuspe. La raihuela sabía hacer de dibujarla, la raihuela, y de ahí sabíamos hacer las casas, decíamos, brincando así en un pie nomás, con una teja y reempujando. Tantas cosas que nos enseñaban, nosotros cantábamos y hacíamos los ejercicios con esos cantos. Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos. Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma que no puedo anclar en puerto. Ando buscando refugios en retratos y en espejos. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. El armonio lo tuvo don Jeremías de Erazo, él fue cantor de la iglesia y él tenía su armonio, ¿no? Y una noche los nietos, o sea, los hijos de don Pedro, lo habían sacado para dar serenatas. Y entonces eso era, como el pueblo era en tierra, entonces como eso para que suene, tenían que moverle unos pedales, ¿no? Que eran de madera. Entonces se reían porque cuando comenzaban a tocar, que sabía tocar uno de los nietos, eso ha venido a dar serenata a las niñas Montenegro, a la niña Fanny. ¿Dónde más irían? Pues eso sí, no me acuerdo, ¿no? Entonces, desde que decían, ellas se reían, ¿no? Que esos que alzaban un polvero. Y al último, yo no sé dónde irían a dar la serenata. Cuando lo fueron a alzar el armonio era. Entonces el armonio se les desbarató. No, mi primer novio fue Gonzalo Caguasango, ¿no? Y me trajo una serenata con Pedro Pastás, la primer serenata. Me acuerdo que yo dormía en la pieza de mi abuelo. Entonces, en ese entonces, los abuelos eran, pues, abuelos, papaces eran como jodidos, ¿no? Ya lo que iban pues a conectar el equipo, se les derrumbó el frente de la casa que era de adobón. Entonces mi abuelo salió pero voladísimo, pues que derrumbaron la casa y un regaño. Y al otro día les tocó venir a acomodar la casa. Buenísimo. La banda Nariño. Eso como tal vez yo les conté que yo alcancé a conocer la primera banda que para mí, pues no sé si más antes habría. Esa era de 14 instrumentos. Esa la vendieron a Chaitán. Y quedó aquí en nuestro pueblo sin banda. Mi papá era mediero de un señor Clodomiro Pastás, que era profesor de música. Y a este señor se le debe todo para haber engrandecido nuestro pueblo con la banda. Él hizo los pedidos, entre él y don Luis Manuel Rosero, a la Casa Osa, que era en Túqueres. Hizo el pedido de 32 instrumentos, pero entregaron solo 30. Y ahí entré yo a la banda. Yo tocaba flautín, después toqué barítono, después toqué zarzo, toqué bombarda. Tenían la pieza de tocar la banda por acá, por donde la niña Marta tenían arrendado, ¿no?
Y yo le dije a un policía, présteme un vestido de policía para... Dijo, ¿para qué? Yo pues todavía muy muchacha, le digo, para disfrazarme. Y yo pues como si he entrado a donde quiera, ¿no? Entonces me dijo, para ganarle aguinaldos, que yo aposté con él, con un señor. Entonces dijo, bueno, ya, y yo me saqué el vestido, me puse allí en el parque, por allí en una esquina de la alcaldía, me puse el uniforme del policía y me fui. Y estaba la banda reunida allá y llegué y al golpe, pues era en la espalda. Mis aguinaldos. Le gané a don Juvencio Arévalo. Cosa que me dijo, vea, dígame quién es usted. Y se puso bien bravo. Dijo, ¿por qué es que me viene a ultrajar? Pues él creía que era policía, ¿no? Entonces yo ya me saqué la gorra y me saqué el saco y le dije, ¿yo me conoce? Y era pues yo muy muchacha. Cosa que toditos pues muertos de la risa. En época de Navidad siempre nuestros padres nos sabían regalar nuestros juguetes y nos regalaban a los hombres pues los carritos. Y que resulta de que un cierto día, jugando con los carros ahí en la escuela, en ese entonces no era pavimentado, sino había unos bordos y sabíamos hacer unas carreteras. En lo cual, en ese transcurrir, resulta de que a mis compañeros les digo, ¿por qué no jugamos al 12 de octubre, a las fiestas patronales? Entonces un amigo, amigo Luis Carlos Narváez, él me dice, claro, dice, pero ¿cómo hacemos si no tenemos la carroza? Entonces les digo yo a mis compañeros, yo elaboro la carroza porque en ese entonces mi papá me regaló un carro adecuado para ello. Vine a mi casa en la tarde y me propuse elaborar la carroza, la mini carrocita, digámoslo así, la cubrí con papeles de seda, e inclusive la Santísima Virgen la hice con un pedazo de aluminio que venía en los cigarrillos en el piel roja. Entonces de eso hice la Santísima Virgen y al otro día emocionado llegué yo ya con mi carroza a la escuela. Entonces en época del recreo jugamos con ellos al desfile de las fiestas patronales, donde de ahí surgió, como se puede decir, la idea para trabajar en esto del arte. En carnaval no, se echaban talco nomás y negro, pero era una pinta y una copa de aguardiente, eran muy formales y no echaban cualquier polvo, era polvo, para mí, polvo fino. También elaboraba carrozas y elaboré carrozas aquí para el municipio en los carnavales, resaltando como quien dice las costumbres y lo nuestro. Me acuerdo tanto una ocasión elaboré la carroza del Tambás, las lavanderas, con el agua, con todo, o sea, bien elaboradito. Lo mismo dos personas, no sé si usted de pronto tenga el conocimiento o se acuerde de dos personas que sabían dejar el agua en las casas donde las personas pudientes, cargado en los pondos. Era el finado Pedro y la finada Rosa. Entonces había el sitio de la pila, donde todavía existe, entonces ellos se ganaban la vida, como quien dice, yendo a dejar el agua potable a las casas de la gente más rica, digamos, de los que les pagaban. Entonces ellos cargaban en dos pondos, me acuerdo, eran en barro y en una jiga de cabuya. Sabían ir a dejar el agua. Y a veces uno de niño, muchacho, como quien dice, inquieto y tal vez travieso, empezando desde mi persona, lo digo así, y algunos otros amigos, como ellos eran cieguitos, o sea, el señor no miraba, la señora medio alcanzaba a ver, de pronto nos escondíamos tras de las ramas y les tirábamos las piedras y les quebrábamos los pondos, pero no pensando que les hacíamos un daño, pensábamos que era algo como quien dice un juego para uno, pero no pensando tal vez en ese problema que les estábamos a ellos. Entonces eso es lo que pasa, por eso fue que yo tomé la iniciativa de elaborar la carroza de los aguateros de mi pueblo, le puse en ese entonces. Era don Pedro y doña Rosa, eran unos personajes muy conocidos. También elaboré una carroza refiriéndome a lo de San Francisco de Asís. Las fiestas de San Francisco se organizaban pues de cada año, ¿no? Pero lo que había una anticipación, ahí existe una junta de los fiesteros, ¿no? Para organizar la fiesta. Respecto a la laguna, cuando yo era muchacho,
hubo bastante cantidad de agua y hasta hubo canoa, es decir, sí, canoa, que regaló un señor para que alquilaran y con esos beneficios adelantaran la capilla de San Francisco. La otra canoa regaló don Alberto Guancha. Él regaló la otra, la de la iniciativa fue él. Don Alberto Guancha fue el síndico de San Nicolásito.